Creo desde la emoción y eso es lo que trato de comunicar cuando muestro mi trabajo. Creo desde el amor por diseñar, por plasmar mis ideas en papel y transformarlas en joyas hermosas, por usar mis manos para manejar herramientas que dan forma al metal, por poder controlar el fuego para que en vez de destruir sea un elemento de cambio. Y me maravillo cada día en que puedo ir al taller a crear, y lo agradezco. Pero no todos los días son tranquilos y mágicos, y trabajar desde la emoción también es trabajar la frustración, el temor al fracaso, los errores y el síndrome del impostor que siempre está presente, el cuestionamiento de si estoy haciendo lo correcto o si tomé las decisiones apropiadas. Porque trabajar desde la emoción es eso, estar conectada con todas las emociones, con las buenas, con las no tan buenas, con esas que no se sienten bien y con esas que pican un poco dentro del alma. Pero al final del día, el desafío es acogerlas, aceptarlas y reconocerlas como parte de ti.